Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ferrer. Junto a mi compañero John Martínez, vamos a hablarles sobre la película El Emperador. La película El Emperador es una película muy interesante que nos habla sobre la búsqueda de culpables, las víctimas y los instigadores de una guerra de las más sangrientas del mundo. Una investigación contra el reloj cuyo informe final arrojará a la luz los las responsabilidades de aquellos mandos que llevaron a Japón a aguantar esta sangrienta guerra. Estados Unidos estaba resentido por el ataque de Pearl Harbor, busca responsables, pero no ha tenido suerte para ello, pues todos aquellos oficiales japoneses que intentan detener para posteriormente interrogarlos y condenarlos, prefieren suicidarse antes de decir alguna palabra que incrimine a su emperador. El general se encuentra en una encrucijada, Bonner Fells es el principal protagonista, mientras el comandante supremo de las fuerzas aliadas clama por una rápida respuesta, una resolución de la investigación, que será determinante para qué, para llevar a cabo el proceso de la rendición del país, y querían con esto más que todo era incriminar o destituir al emperador. El general Bonnefer era consciente de que la condena a Hirohito, que es considerado prácticamente un dios en Japón, podría tener como consecuencia la revolución y el levantamiento en armas de un pueblo de naturaleza incansable, leal y de sólidos principios tradicionales, quienes defienden totalmente, eh, toleran y no toleran una deshonra de ocupación militar. Mientras el general Fellers realiza una búsqueda paralela al margen del conocimiento del ejército de Estados Unidos, años atrás él había tenido una relación amorosa con la que le ayudó a conocer más de la tradición japonesa. Feller y su personal compilan una lista de personas que asesoran al emperador Hirohito cuando comenzó la guerra. Ninguno de los japoneses que son amigos de los estadounidenses se encuentran entre ellos y recurren a Toho para obtener más información. Les da el nombre de Fumimaro Konoe, que es el ex primer ministro. Feller luego le pregunta a Konoe si el emperador fue responsable de comenzar la guerra y Konoe no hay ninguna evidencia concluyente. Mientras que Feller espera reunirse con Kido, Takahashi informa que Feller Kido no aparece. Entonces, Takahashi era el traductor del general. Entonces, Feller recuerda poco después de la visita a Tokio en 1940, cuando se reunió con Aya. Entonces, la profesora de inglés, que es ella, se entera de que Aya regresó a Japón. Vamos a repetir esa parte. Mientras Feller espera reunirse con Kido, Takahashi le informa que no lo ha podido encontrar. Takahashi era el traductor de Feller. Feller recuerda poco de su visita en Tokio en 1940, cuando él se reunió con Aya, que era la profesora de inglés. Él se entera de que Aya regresó a Japón después de que su padre se enfermara y muriera. Durante la entrevista que tuvo Feller con Kido, hablas, durante la entrevista que tuvo Feller con Kido, habla del tiempo antes de la rendición japonesa, el estancamiento del Consejo Supremo entre los partidarios de la rendición y los que no lo hicieron, llevó al emperador a irse al Consejo. No lo entiendo. Durante la entrevista de Feller con Kido, hablaba del tiempo antes de la rendición japonesa, el estancamiento del Consejo Supremo entre los partidarios de la rendición y los que no hicieron llevó al emperador a dirigirse al Consejo, debido a que había fuertes militaristas en el ejército imperial. El emperador hizo una grabación de audio y dio la orden de rendirse. Antes de que esa grabación pudiera transmitirse, los militares intentaron un golpe y atacaron el Palacio Imperial, el cual fue en vano porque el emperador y Kido sobrevivieron y transmitieron toda la grabación. Desafortunadamente para Feller y otros testigos se suicidaron y todos los registros fueron destruidos dejándolo solo con el testimonio de Kido. ¿Okay? Entonces, Kido informa a Feller que el papel del emperador es en realidad ceremonial. El emperador fue influyente para poner el fin a la guerra.
Feller decide visitar al general Kajima, que ha sobrevivido a la guerra, le explica a Feller. Feller decide visitar al general Kajima. Kajima le explica a Feller que los japoneses son desinteresados y capaces de grandes sacrificios. Feller decide visitar al general Kajima, que ha sobrevivido a la guerra. Kajima le explica que los japoneses son desinteresados y capaces de grandes sacrificios, como de crímenes indescriptables debido a su fuerte devoción a sus valores culturales. Kajima no sabe si el emperador es culpable, pero señala que su papel en el fin de la guerra fue muy importante. Le da a Feller en una caja fuerte, cartas dobladas que fueron escritas por Aya a Feller. Se entera que Aya murió en un bombardeo aliado. Luego Feller concluye que no se puede determinar si el emperador es culpable o inocente, pero su papel en la guerra fue significativo. Le da su conclusión a MacArthur, quien estaba disgustado por la falta de pruebas concluyentes. Feller argumenta que el emperador debería ser exonerado, ya que los aliados acordaron que permitían que Japón lo mantuviera como jefe de Estado. MacArthur ordena a Feller que organice una reunión entre él y el emperador. Antes de que llegue el emperador, Feller le informa a MacArthur que su papel es desviar a los bombarderos de Shizuoka. MacArthur responde que porque no se perdieron vidas estadounidenses a causa de ello, hará vista gorda. Cuando llega el emperador Hirohito, se ofrece a sí mismo para ser castigado en lugar de Japón. MacArthur afirma que no tiene la intención de castigar ni a Japón o a Hirohito y desea discutir la reconstrucción de Japón. ¿Cómo se generan los conflictos? Principalmente la película está basada en la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los principales conflictos y una de las guerras más sangrientas en toda la historia. ¿Cómo se generan los conflictos? Principalmente la película está basada en la Segunda Guerra Mundial. Seguido a esto, el protagonista, el general, tiene muchas incógnitas por resolver y esta la llevan a tener muchos más problemas, muchos más conflictos, que lo explicarán más adelante qué tipo de conflictos se generaron el compañero John Martínez. Bueno, continuando con lo de mi compañero Nicolás Ferrer, los tipos de conflictos acá en la película El Emperador. Bueno, esta película básicamente es una convencional historia de amor, mucho menos interesante que el conflicto que presenta la película. Encontrar a los criminales de guerra del bando japonés para determinar la responsabilidad en la contienda del idolatrado emperador Hirohito. En definitiva, si el hombre que tenía el control total del país debía ser ajusticiado por sus actos o no, y todo el complicado proceso de investigación a contrarreloj que se llevó a cabo para tomar la decisión. La historia comienza cuando el comandante supremo de las fuerzas aliadas, Douglas, toma tierra con su avión en Tokio, donde se instaurará el cuartel general de ocupación. Desde allí, a escasos metros del Palacio Imperial, donde se encuentra recluido el emperador Hirohito, se organizará la total ocupación del país y se tratará de encontrar a los criminales de guerra. De los tipos de conflictos que observamos en la película con respecto es la relación sobre la Segunda Guerra Mundial entre dos naciones de Estados Unidos y Japón. La historia del emperador se basa en los revelantes hechos auténticos acontecidos a mediados de 1945, cuando el general MacArthur asumió en nombre de los Estados Unidos el control de Japón, conmocionado por el castigo de la guerra. Y Bonner Feller investigaba secretamente para decir el destino del emperador, mientras el futuro de la nación dependía de un hilo entrelazada con un idilio que no atiende a ruegos. La historia atraviesa las lealtades conflictivas entre la patria y el corazón, entre la venganza y la justicia, mientras el mundo emerge de las ruinas que ha dejado la guerra. Los conflictos de intereses podemos ver acá
que está forjada entre acérrimos enemigos de guerra. Esta película despliega una historia inspirada en hechos verídicos acerca de las evoluciones tan secretas como arriesgadas que llevaron a la paz definitiva. En medio de las sombras de la posguerra japonesa, el emperador, por querer tener el poder que generó muchas muertes a causa de la guerra. Los conflictos de valores en esta película vemos claramente que lo forjó la guerra por la forma de pensar, creencias, por venganza, por patria, por política del Estado japonés. Los conflictos intrapersonal que vemos en la película del Emperador es la guerra que se desató entre las dos naciones por sus ideales, pensamientos que entraron a desbordar la guerra entre los mismos. También vemos acá un conflicto intergrupal. Este conflicto se ve, por lo que mencionaba anteriormente, es por conflicto intergrupal. Este conflicto se genera porque está implicada cada una de las naciones que en la película podemos percibir y apreciar. ¿Ya listo? Bueno, continuando acá con la solución del conflicto entre los dos países o naciones que fueron Estados Unidos y Japón, podemos decir que terminaron después de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones fueron muy diplomáticas. Las relaciones comenzaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con las misiones diplomáticas, pero respaldadas por las fuerzas de los capitanes de barco de los Estados Unidos. Los países mantuvieron relaciones relativamente cordiales después de eso, y la inmigración japonesa a los Estados Unidos fue prominente hasta el siglo XX, hasta la década de 1930, cuando las acciones japonesas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa causaron que los Estados Unidos impusieran duras sanciones contra Japón, lo que finalmente llevó a los japoneses un ataque sorpresa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, abriendo el teatro de guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos y sus aliados finalmente derrotaron a Japón y la guerra terminó con los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió y fue sometido a 7 años de ocupación militar por los Estados Unidos, durante los cuales los ocupantes estadounidenses ayudaron a reconstruir el país, compartieron tecnología estadounidense y llevaron a cabo reformas políticas y económicas generalizadas para transformar a Japón en una democracia y un potencial baluarte contra el comunismo. Tras el fin de la ocupación, las relaciones de los países volvió a prosperar, un nuevo tratado de alianza militar, un intercambio de tecnología y cultura produjo una alianza muy fuerte entre los dos países. Muchas gracias por su atención.